Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde nos presentamos delante de tus plantas. Señor, confiamos, mi Dios, de que tú estás con nosotros, de que tú estás cerca de tu pueblo, de que tus palabras, tus promesas no son en vano, que la presencia de tu Santo Espíritu está cerca de cada uno de nosotros. Señor amado, al estar ante tu presencia, Señor, te rogamos que limpies nuestros corazones, limpies nuestras vidas, que limpies, Señor amado, nos limpie de todo pecado, de toda maldad. Así también quites, Señor, de nuestra mente y corazón toda angustia, toda preocupación, y que la llenura de tu Santo Espíritu nos permita estar en comunión contigo para recibir el consejo de tu palabra, para ser enseñados, Señor, para ser corregidos, para ser animados, Señor, también para ser consolados. Padre, toca nuestras vidas con tu palabra, te lo ruego en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, la palabra del Señor se encuentra en Mateo 15, del verso 15, mis hermanos, ¿cierto? Al 19. Mateo 15, del 15 al 19. Mateo 15, del 15 al 19. Hermano. Mateo 15, del 15 al 19. Y le haremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra, mis hermanos, en nuestros corazones. Hemos leído del 15 al 19. Este capítulo 15, que hemos estado todos estos días domingos, o estos servicios de estudio bíblico, estudiándolo con la ayuda del Señor, nos muestran esta. De hecho, toda esta parte que hemos visto la podríamos dividir así, hermano. La podríamos dividir así, estos versículos del 1 al 20, entiendo. Sí, del 1 al 20, ¿cierto? Lo podríamos dividir así. El Señor conversa con los fariseos, ¿no? o polemiza con los fariseos. Luego el Señor habla con la multitud, ¿cierto? Cuando el Señor llama a la multitud, dice, oíd y entended, y llama a la gente para que se acerque a escuchar. Y luego el Señor habla con sus discípulos. ¿Ah? Eso podemos dividir esta porción del capítulo 15 en esos tres puntos. El Señor habla con los fariseos, habla con la multitud y al final habla con los discípulos. Y este esquema que fluye de manera bastante natural del capítulo 15, o de esta parte del capítulo 15, nos sirve para tener en cuenta lo siguiente, hermano. ¿No? Que esta última parte, porque son tres partes, y la última parte que el Señor habla a sus discípulos, es la que vamos a usar el día de hoy. ¿Por qué? Porque sin duda que los primeros capítulos que hemos visto, cuando el Señor habla con los fariseos, ¿cierto? Y los recrimina, los confronta, uno podría tender a pensar, a apuntar con el dedo hacia los fariseos. Mira los fariseos. ¿Ah? Y de hecho, ese fue el propósito de las otras escuelas dominicales. Tratamos de identificar algunas características de los fariseos, hermano, para poder
reconocerlo y también para no caer en esos errores. Pero el propósito de este estudio bíblico es que ahora nosotros no miremos hacia afuera, sino que miremos hacia nosotros mismos. Porque a pesar de que el Señor ya dejó plantada esta semilla cuando habla con los fariseos, ¿cierto? Todo el tema del servicio a Dios tiene que ver con el corazón del hombre. ¿Ah? Y por tanto, la reflexión de esta noche tiene que ver con nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Ah? Es decir, aquí no miramos a los fariseos, ¿ah? A pesar de que lo vamos a mirar un poquito, ¿ah? Sino que vamos a mirarnos a nosotros mismos conforme también lo que dice la palabra de Dios. Y retomando, ¿cierto?, lo que veníamos haciendo en cuanto que a cómo eran los fariseos, a cómo actuaban, a cómo pensaban, y entendiendo que esta gente, hermano, que los fariseos, ¿no? Una cosa, ahí está, una cosa, ¿cierto? Una cosa es lo que, o sea, a ver, una cosa es segura, a pesar de que no está en la Biblia así explícitamente escrito, no está expresamente escrito, ¿ah? Pero una cosa es segura, hermano, que ningún fariseo va a entrar en el reino de los cielos. Eso téngalo por seguro, usted no va a encontrar ningún versículo que diga eso, pero en distintas partes encontramos la palabra del Señor, ¿ah? Que es imposible que una persona que sirva al Señor desde los labios para afuera entre al reino de los cielos. ¿Ah? De hecho, el apóstol Pablo, que era un fariseo, tuvo que ser cambiado, mis hermanos, y el Señor hizo con él un trabajo tremendo, no solamente en el camino a Damasco, sino que durante toda la peregrinación que el apóstol tuvo acá en esta tierra, hermano, para poder de alguna manera desmontar, ¿no?, todas las estructuras mentales que el apóstol Pablo tenía, ¿no?, en cuanto a su enseñanza como fariseo. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, como lo decíamos las otras veces, para que no caigamos en ese error nosotros, para que no caigamos en ser como los fariseos, pero también para que podamos identificar algunas conductas que tienen los fariseos. Y hicimos varias comparaciones y dejamos esta, y esta no la mencionamos y la dejamos para el final. Usted se recuerda que los discípulos le hacen ver al Señor, ahí en el versículo 12, que fue de la lección pasada, los discípulos le hacen ver al Señor que los fariseos se han ido, se han ofendido, se fueron, se ofendieron y se fueron. Y ahí nosotros tenemos también, y esto nos va a dar pie para lo siguiente: los fariseos escucharon la palabra de Dios, se ofendieron y se fueron. Y Pedro le dice al Señor, Señor, en el versículo 15, ¿cierto? Respondiendo, Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y el Señor, ¿ah?, en sus palabras, nosotros podemos deducir de que hay un reproche en las palabras del Señor. ¿También vosotros sois sin entendimiento? ¿Ah? El Señor les da su palabra a los discípulos, una palabra, podemos decir, sin duda, hermano, que hay un tono tierno en el Señor, hay una disciplina tierna, mis hermanos. El Señor a todo el que ama, ¿cierto?, lo disciplina como a hijo. ¿Ah? Sin duda que el Señor hay un cariño por sus discípulos, pero no puedo dejar de ver en estas palabras del Señor un reproche, así como el reproche que el Señor le hace a Felipe. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le contesta, ¿tanto tiempo he estado con usted y aún no me conocen? Entonces, eh, hay sin duda un reproche. Pero, ¿cuál es la diferencia, hermano? Siguiendo con la temática que hemos venido en los estudios anteriores, ¿cuál es la diferencia? Que los discípulos se quedan. El Señor le ha hecho un reproche a sus discípulos, pero ellos se quedan a escuchar la explicación del Señor. No se ofenden. ¿Ah? Entonces, una de las cosas, hermanos, que sin duda hay una diferencia entre aquellos que sirven al Señor de manera genuina y aquellos que lo sirven de manera ritualista, formal o de los labios para afuera,
es que aquellos que escuchan la palabra del Señor, ¿ah?, aunque sea una palabra de reproche, van a soportar y se van a quedar. En cambio, si somos como los fariseos, la palabra del Señor nos va a hablar, nos vamos a ofender y nos vamos a ir, ¿ya? Ahora, por supuesto, hermano, que las palabras que el Señor usa en el capítulo 15 son palabras fuertes, son palabras de reproche, ya sea para los fariseos y también para sus discípulos. Tal vez para los discípulos no son tan fuertes, ¿ah?, pero sin duda que en la intimidad que ellos tenían, en la comunión que tenía el Señor con sus discípulos, en el grupo humano, hermano, de los cuales ellos eran parte, sin duda que a los discípulos les tuvo que haber dolido un poco que el Señor les reprochara esto, ¿ah?, y que ellos quedaran en evidencia de que a pesar de que tenían tanto tiempo con el Señor, sin duda ya debieran saber que debieran saber ellos que los fariseos estaban equivocados, ¿ah?, porque de alguna manera esas palabras que les dice Pedro, ¿cierto?, saben que los fariseos se ofendieron, ¿ah?, es como, Señor, mira, como de alguna manera que los discípulos estaban como defendiendo, por decirlo así, a los fariseos, de alguna manera como, Señor, pero no será mucho. Entonces, el Señor les reprocha a ambos grupos, a los fariseos y a sus discípulos, pero los discípulos, hermanos, soportan la palabra y se quedan con el Señor, ¿eh? Ese es un punto muy importante, hermano, porque, mire, la otra vez, hay muchas cosas en la palabra de Dios que son difíciles de entender, de comprender, hermano, sobre todo para la gente del día de hoy. Y digo esto porque, claro, hay gente inconversa que llega a la iglesia y que se siente bien, que le gusta la música, le gusta la alabanza, se sienten cómodos, pero esa comodidad de lo inconverso a nosotros nos debe hacer reflexionar si efectivamente estamos bien, si estamos haciendo bien las cosas espiritualmente. ¿Ah? Porque, como dice el apóstol Pablo, no puede haber comunión, ¿cierto?, entre Cristo y Belial. ¿Ah? No puede haber comunión entre la luz y la oscuridad. O sea, no puede haber un acuerdo. Entonces, cuando una persona inconversa llega a la iglesia y se siente bien, seguramente, hermano, es porque, como el día de hoy estamos dentro de una filosofía, por decirlo así, de favorecer y de darle el lugar al hombre, hermano, de tolerar todas las cosas que el hombre y la mujer pueden querer y hacer, y eso, lamentablemente, ha entrado en la iglesia, y no solamente en el caso más extremo, mis hermanos, que vemos de iglesias que los pastores son homosexuales, o los pastores o las pastoras son lesbianas, hermano, ese es un caso, ¿ah? Que por ejemplo es la situación de la iglesia en que participa la candidata de Estados Unidos, hermano, la iglesia donde ella va, el pastor, ¿cierto?, hace el matrimonio homosexual. Ese es un caso, ese es un caso. Pero sin duda que todas estas predicaciones, hermano, en que se exalta al hombre, hermano, y que de alguna manera Dios está al servicio del hombre, ¿m? O todas estas situaciones de teología de la prosperidad o predicación de la prosperidad, hacen, hermano, que la gente se sienta cómoda, ¿ah? Entonces, esa gente no se ofende, ¿ah?, de las cosas que escucha, porque no son confrontados con la palabra. En el caso de los fariseos, el Señor los confrontó con la palabra de Dios. Le dijo, ustedes violan el mandamiento con sus tradiciones. Y eso a los fariseos les ofendió y les dolió. Más que, sí, o sea, sin duda que los ofendió, pero les dolió, hermano, porque el Señor, como decíamos la otra vez, les dio donde más se jactaban, en la interpretación de la palabra de Dios. Y sin duda que para cualquier intérprete, lo que el Señor hace, eh, lo que el Señor hace está muy bien hecho, hermano. O sea, en la interpretación de las cosas hay distintas reglas y el Señor las tomó todas y todas las tomó bien. ¿Ah? Y sin duda que los discípulos recién ahí, perdón, los fariseos recién vienen a caer del error en que estaban cuando el Señor se los dice. Pero ellos se ofenden, se hacen los ofendidos, por decirlo así, como decimos en Chile, y se van. Entonces, hay muchas personas inconversas que están en la casa de Dios,
y se sienten cómodas, y decimos en la casa de Dios, entre comillas, se sienten cómodas porque la predicación que sale, hermano, porque las alabanzas que se cantan no son alabanzas que adoran a Dios, sino que alaban al hombre. No son predicaciones que exaltan a nuestro Dios, sino que son predicaciones que son condescendientes con las personas. Por supuesto que nosotros no estamos llamados a condenar a nadie, hermano, pero sin duda que la sola exposición de la palabra de Dios, como este caso, hermano, como este caso que estamos viendo el día de hoy, en que el servicio de Dios es un servicio interno del corazón, es una palabra que escandaliza. Las personas quisieran, hermano, poder manipular a Dios y hacer ciertos ritos. Oye, me lavo las manos y aseguro que estoy puro. ¿No? Hago cierto, me persigno, hago ciertas cosas ciertas situaciones que yo pueda cumplir, voy a la iglesia solamente voy a la iglesia los días de domingo. Todo ese tipo de cosas me garantizan, me garantizan una relación con Dios. Y todo ese tipo de cosas, cuando uno las derriba, hermano, las personas se tienen que ofender. Y eso es lo que efectivamente pasa. O sea, cuando nosotros tantas veces hemos conversado lo que hace Martín Lutero, la gente se termina ofendiendo. Fue algo escandaloso. ¿Cómo que el Papa estaba equivocado? ¿Cómo que la Iglesia se podía equivocar? ¿Cómo que los concilios y los años y siglos de tradiciones estaban todos equivocados? Pero el hombre, solamente basándose en un versículo de la palabra de Dios, hermano, derrumbó todo ese castillo de naipes que la gente tenía y que sin duda sacudió las conciencias de las personas. Y por supuesto que muchos se ofendieron, se airaron, y como ha pasado tantas veces, a los que predicaron la palabra de Dios, los persiguieron, los mataron, hermano, y le hicieron la guerra. Y hay un caso, hermano, sobre esto, sobre lo que muchas veces la palabra de Dios ofensiva. No tengo la cita aquí bíblica exacta, hermano, pero estaba viendo un archivo. Hay un hombre por televisión, de estos hombres que hablan de conspiraciones y hablan de los extraterrestres y cosas así, hermanos, de fenómenos paranormales. Un hombre que se llama, no sé cómo se llama, pero él se autodenomina el Doctor File. ¿Ya? El Doctor File una vez fue al matinal del Canal 7. Y en esa época, el video que yo vi, hermano, en esa época, el matinal estaba este animador de Rafael Araneda. Y el tema que lleva el Doctor File, así se llama, es como el Doctor Archivo en castellano. File, entienden que en castellano es archivo. Entonces, el tema del Doctor File era el anticristo. Entonces, él empieza su exposición. Creo que ahí también en esa época iba una persona que había estudiado el seminario, un viejito, que de hecho después sacó la carrera de Derecho también bien anciano, un caballero, no me acuerdo cómo se llama ese caballero. Y el tema del File era el anticristo, Doctor File, el anticristo. Y él dice, bueno, ¿quién es el anticristo? Y él dice, bueno, según la palabra, según la Biblia, en el libro de Apocalipsis, y lee, y los anticristos son todos aquellos que se oponen a Jesús. ¿Ah? Y el Rafael Araneda dice, oye, pero eso es bastante totalitario, porque cualquiera que se opone a Jesús, ese es el anticristo. Y sin duda, la respuesta del doctor File aquí no tiene nada que ver, hermano, porque es una persona del mundo. Pero a mí me llamó la atención la reacción de Rafael Araneda, que es una reacción correcta. ¿Por qué es correcta? Porque él es un incrédulo. Y la palabra de Dios, por supuesto que no le va a caer bien. ¿Ah? Es una reacción totalmente natural. O sea, si vemos que el Señor, que cuando nosotros decimos en la calle, hermano, cuando predicamos en la calle y decimos Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Jesús, eso es para que el mundo se escandalice. Sin duda, hermano, que los musulmanes, que los budistas y tantas religiones que hay en el mundo nos van a apuntar con el dedo. ¿Cómo que no es el único camino? Es Jesús. Es el único camino.
No hay otro. Entonces, ese tipo de cosas, sin duda que escandalizan a la gente. ¿Ah? Y tienen que escandalizarla, hermano, porque la palabra de Dios es así. ¿Ya? Pero para los que creen, ¿cierto? Para los que creen, hermano, la palabra no le es ofensiva. La palabra nos puede doler, pero no nos ofende. La palabra nos puede herir, pero nos sana. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, hermano, porque la palabra de Dios, ¿cierto? La palabra de Dios tiene este efecto en las personas. ¿Ah? Hay unos que se ofenden y se van, pero los que la creen, hermano, permanecen. Y esto es por la misericordia de Dios. A mí siempre me gusta, y seguramente usted ya me ha escuchado esta historia, y perdonen que la repita, pero no me sé otra tan práctica como esta, ¿cierto? La historia que ya he contado, ¿no? Y la anticipo, ¿cierto? La de aquel misionero o un predicador en los años 60 en Estados Unidos que le predicó a una pareja de hippies. Estos hippies nunca habían escuchado hablar de Jesús, a pesar de que vivían en Estados Unidos. Lo que le llamó la atención al predicador, nunca habían escuchado hablar de Jesús. Y eran hippies, mis hermanos, estas personas, ¿cierto?, del amor libre, de andar con sandalias y con flores en la cabeza, como dice la canción, ¿cierto?, que iban camino a San Francisco seguramente, y el predicador, hermano, no sé en qué circunstancia, en qué momento, pero les habla extensamente de Jesucristo. Y lo que pasa con estas personas, hermano, que era una pareja, un hombre y una mujer, que eran hippies, quedaron sorprendidos con la predicación del Evangelio. El Espíritu Santo trabajó poderosamente en los corazones de estas personas que atendieron, mis hermanos, de manera especial a la predicación de este varón. Y, y cuando termina su predicación, estos jóvenes se acercan al predicador y le dicen, hemos creído en Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? El predicador los mira y les pregunta, ¿ustedes viven juntos? Sí, vivimos juntos. ¿No están casados? No, no estamos casados. El hombre le dice al predicador, sepárense, porque no pueden vivir juntos si no se han casado delante de Dios. ¿Y sabe lo que hicieron los hippies? Ellos creyeron, se separaron. Uno se fue por un lado, otro se fue por el otro, y el hombre dijo, muy bien, ahora los vamos a preparar para el matrimonio. Es decir, estas personas, sin duda que a lo mejor esa palabra les dolió, se tienen que separar porque se amaban. ¿Ya? Llevaban tanto tiempo viviendo juntos en este amor libre, mis hermanos, que era una característica del movimiento hippie de los años 60, 70. Pero cuando fueron confrontados con la palabra de Dios y que su único deseo era agradar a Jesucristo, cuando el predicador, hermano, les dijo esto, no pueden vivir, ¿cierto? Usando una palabra que inclusive el mundo usa, hermano, una palabra que el mundo usa, no pueden vivir en pecado. ¿Ah? Ellos y se sometieron a la palabra del Señor y se separaron, mis hermanos, y se prepararon para casarse. Y el mismo predicador que le anunció el Evangelio, el mismo después los casó. Entonces, voy a hacer una pequeña pausa, hermano, una pequeña pausa, porque el nodo me está diciendo que me estoy quedando sin batería. Pero deme 5 minutos. Dame. Me quedé sin batería, Rodri. ¿Dónde está el cargador? Aquí está. Ya, ahí sí. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo la palabra del Señor a algunos ofende
Y por supuesto, mientras se mantengan ofendidos, se van a apartar del Señor, como fue el caso de los fariseos, pero aquellos que creen, a pesar de que la palabra nos pueda ofender, perdón, nos pueda doler, no nos va a ofender, ¿eh? Sino que de alguna manera nos vamos a someter a la voluntad del Señor, ¿ya? Y eso fue lo que pasó con los fariseos. Y esto es lo que pasa con los discípulos, que el Señor les dice, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Hay que el Señor le reprocha, Señor, le dice Pedro, explícanos esta parábola. ¿Ah? Explícanos esta parábola, ¿cierto? Y el Señor dice, ¿todavía son ustedes sin entendimiento? Y ahí nosotros, en esta palabra del Señor, nosotros podemos ver dos cosas. Que por un lado, el Señor les dice, ¿también vosotros? O sea, como que el Señor dijera, entiendo que los fariseos, entiendo que la multitud no me entienda, pero ustedes que han estado tanto tiempo conmigo, que me escucharon predicar en el monte, ¿cierto? Que me han visto cómo en distintas ocasiones he discutido sobre estos puntos con los fariseos. Ustedes, entiendo que mi enemigo, entiendo que la multitud, entiendo que la gente que está lejos de mí, pero ustedes, ¿ah? Que Dios nos ayude, hermano, porque muchas veces ese ustedes también son sin entendimiento, también se refiere muchas veces no solamente a los discípulos, sino que también a nosotros. ¿Ah? A veces su iglesia está en desconocimiento de las cosas de Dios, y que Dios nos libre y Dios nos ayude, ¿ah? Que con su Santo Espíritu podamos nosotros estar en comunión, ¿cierto?, con el Señor y poder comprender su palabra. Dice, ustedes están, ¿cierto?, aún sin entendimiento. Y esa es la otra parte. O sea, por un lado, ustedes, y por otro, se junta esta otra circunstancia, sin entendimiento. O sea, los discípulos, los seguidores de Cristo, sin entendimiento. Entonces, cuando ambas cosas se juntan, hermano, sépalo, sepa usted y sepa yo, que nos va a llegar un reproche del Señor. Todavía sin entendimiento, no vamos a salir libres, hermano, de este pequeño raspacacho, como se dice, ¿cierto? Todavía sin entendimiento. Y estas palabras, pero lo que tenemos que rescatar de este reproche del Señor es que es dirigido a sus discípulos. ¿Ah? No nos escandalicemos, hermano. Sin duda que a veces nosotros metemos la pata, cometemos errores, tantas cosas, hermano, que no corresponden. Pero, el Señor, ¿cierto? Como dice en el libro de los Hebreos, ¿cierto? Disciplina a quien ama, a quien tiene por hijo. Que Dios nos ayude en este punto y tenga misericordia. Y aquí el Señor, ¿cierto? En el versículo 17, el Señor explica esta parábola. ¿Ah? Porque Pedro le dice, Señor, explícanos esta parábola. ¿Ah? A pesar de que en estricto rigor no es una parábola, ¿ah? Tal vez lo que tiene de parábola estas palabras del Señor, que entiendan que ¿cierto? Lo que entra al hombre no lo contamina, sino lo que sale de él, ¿cierto? Lo que tiene de parábola ese dicho es el sentido figurado, ¿no? El sentido figurado de las palabras de Cristo. ¿Ya? Eso es lo que tiene de parábola, por un lado. Pero yo pienso, hermano, que en el caso de Pedro y de los discípulos, lo que tiene de parábola es esto, este punto, que ellos no le entendieron. ¿Ah? Y la parábola tiene de por sí un significado, ¿cierto?, oculto, que hay que revelar. ¿Ah? Hay un significado que se tiene que explicar. ¿Ah? Hay una cosa que se dice, recuérdense que la parábola es una cosa que se lanza, y junto con aquella cosa que se lanza va otra cosa, va añadida a otra cosa. ¿Ah? Es como una comparación. Entonces, y sin duda que los discípulos, hermanos, no entendieron estas palabras, son sinceras las palabras de Pedro, y por eso las califica como, explícanos esta parábola, porque hay un enigma, hay una incógnita en tu enseñanza que no podemos entender. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido enseñados a que todas estas cosas las tenemos que cumplir.
Entonces aquí el Señor nuevamente tiene que desmontar, ¿cierto?, los pensamientos que tienen sus discípulos, que han sido criados bajo la escuela de los fariseos. Entonces, tiene que explicarle esto, ¿ya? Y si nosotros vemos esta historia que aparece en Marcos capítulo 7, la misma historia y más larga, hermano, aparece en Marcos capítulo 7, el evangelista Marcos cuenta y dice que en ese instante el Señor hace limpio todos los alimentos. Entonces, la enseñanza del Señor toma en cuenta, hermano, o se amplifica a tal punto que una cosa que para los judíos es tan delicada hasta el día de hoy, que es comer las cosas que ellos entienden los animales puros o impuros, como que el Señor con esta parábola, ¿sí?, el Señor erradicó o de alguna manera le dio un significado distinto a lo que los judíos entendían. Entonces, sin duda que para que Pedro, mis hermanos, y sus discípulos le dijeran, explícanos esta parábola. ¿Cómo que no hay alimentos impuros? ¿Cómo que no hay que lavarse las manos? ¿Cómo que no hay que cumplir esos ritos de purificación? Sin duda explícanos. Y sin duda, hermano, que Pedro, a pesar de que el Señor se lo explicó, nosotros sabemos que a Pedro le costó entender esta enseñanza, ¿cierto? Porque el Señor, mis hermanos, nosotros recordamos cuando él estaba en la casa, ¿cierto?, de aquel Simón Curtidor, en la ciudad de Jope. El Señor en un momento de la tarde, estando Pedro y mis hermanos en una azotea, el Señor se le abre un lienzo y se escuchan las palabras del Señor que dice, mata y come. Y Pedro y mis hermanos, olvidándose de este pasaje, ¿ah?, le dice, pero Señor, yo no he comido cosa inmunda. ¿Ah? Y el Señor le dice, lo que yo he limpiado, no llames tú común. Entonces, sin duda que a Pedro le costó entender esto, hermano, y por eso el Señor, y Pedro es muy sincero en esto, y se lo explica. Y lo más probable, hermano, si usted lee la historia de Marcos, en Marcos capítulo 7, el Evangelio de Marcos, muchos piensan que el Evangelio de Marcos es el Evangelio de Pedro, porque Pedro, según la tradición de la iglesia, y aquí vamos a usar la palabra tradición en el sentido más correcto, hermano, y más benévolo posible, la tradición de la iglesia indica que Marcos fue el secretario de Pedro y era el traductor que Pedro tenía, hermano. Por tanto, las notas que toma Pedro para construir su evangelio, esas notas que toma Marcos, hermano, son lo que o le dictó Pedro o son parte de las predicaciones del apóstol Pedro. Y es por eso que en la historia que cuenta este pasaje en Marcos capítulo 7 hay un paréntesis, mis hermanos, que es esos paréntesis que rompen la cuarta pared, que dice, y el Señor hizo esto dando por limpios todos los alimentos. O sea, como que ahí recién Pedro, mis hermanos, como que entendió lo que el Señor había hecho en esta discusión que tiene con los fariseos. Eh, y sin duda que Pedro, ¿cierto?, lo logró entender, ¿ya? Lo logró entender. ¿Se demoró? Sí, se demoró. Y a veces nosotros, al igual que Pedro, también nos demoramos en entender. Entonces, el Señor ahora le explica esta parábola, ¿cierto? Y en realidad la parábola, tal vez para nosotros el día de hoy, por eso tal vez a nosotros nos llama la atención, pero tenemos que entender que los discípulos habían sido criados bajo todas estas cosas. Pero para nosotros es como bastante fácil de entender, es como bastante simple. ¿Ah? Lo que contamina al hombre no es lo que entra en él, ¿cierto?, sino lo que sale de él. ¿Ah? Y esa es la explicación que da el Señor. Y en este punto, hermano, cuando el Señor da esta explicación, nosotros tenemos que, ahora nosotros, esto yo ya lo había dicho, y esto que estamos diciendo fue parte, por decirlo así, de la lección anterior. Pero nosotros no mencionamos mucho esa parte de la lección anterior porque lo queríamos dejar para este momento. ¿Y por qué decimos esto ahora? Porque lo que vemos en el capítulo 15, ¿ah?,
es que hay dos, podemos decir así, nuevamente aparecen estos dos sistemas religiosos. Por un lado, hola Alan, ¿cómo estáis? Ah, estos dos sistemas religiosos. El sistema de servir a Dios de manera vana, de manera infructuosa, ¿ah? De alguna manera de fingir servir a Dios para servirse a sí mismo, que podemos decir ese es un sistema religioso en base a lo externo, ¿ah? A lo ritual, a lo cultural, y por otro lado, mis hermanos, está el verdadero servicio a Dios, que es espiritual, que es interno y que es del corazón. Aquí están, mis hermanos, retratados, pero de manera, hermano, bien clara para cada uno de nosotros de estos dos sistemas. El sistema verdadero, que es espiritual, que es inspirado por el Espíritu de Dios, que está el trabajo de Dios desde el corazón de las personas, y por otro, mis hermanos, el intento humano de querer agradar a Dios de manera, por supuesto, infructuosa, tratando de hacer cosas, tratando de cumplir ciertos ritos, tratando de cumplir ciertas tradiciones o ciertas prescripciones, hermano, inclusive de restringirse de ciertas cosas con tal de poder agradar a Dios, pero eso no tiene ningún valor porque Dios no está ahí. De alguna manera aquí, hermano, es como que vemos, ya que nos acordamos del libro de Apocalipsis, aquí vemos por un lado a la Nueva Jerusalén y por otro lado vemos a la Babilonia, ¿cierto? Ese sistema religioso que se quiere llenar de cosas, se quiere vestir con ropas esplendorosas, pero solamente, hermano, está ocultando, ¿ah? Ocultando todas sus vergüenzas, todas sus maldades, todas sus cosas negativas, ¿ya? Entonces, lo que sale de la boca del corazón, perdón, y el Señor, perdón, en el versículo 17 dice así, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? ¿Ah? Es clarísimo para nosotros, pero para los judíos del siglo primero y para los judíos de este siglo también, todavía esto es algo complejo de entender. Y sin duda que los judíos del día de hoy estarán de acuerdo con el Señor. Oye, efectivamente lo que uno come y lo que el cuerpo no asimila, ¿cierto? Lo que no se puede asimilar, hermano, es desechado por los excrementos cuando uno va al baño. Y eso es así, efectivamente es así. Pero lo que los judíos no habían reparado, y que este sistema religioso externo no ha reparado, es que lo que contamina al hombre, ¿cierto? Es lo que sale de la boca, el versículo 18, lo que sale de la boca, del corazón, ¿cierto? Y esto es lo que contamina al hombre, ¿ya? Lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Y esta palabra contamina que aparece ahí, hermano, esta palabra contamina, en el sentido más básico, más, hermano, más esencial de la palabra es hacerlo común, ¿no? Nos acordábamos recién de Pablo, ¿cierto? Perdón, de Pedro en Jope, ¿cierto? Que el Señor le dice, lo que yo he limpiado, no lo llames tú común. ¿Ah? Aquí es la misma idea. Lo que contamina al hombre, lo que hace común al hombre, es aquello que sale de su corazón. ¿Por qué común, mis hermanos? Inclusive esa palabra común nosotros la podríamos traducir como algo profano, como algo que no corresponde, porque el Hijo de Dios, y el que está siendo santificado o el que está consagrado a Dios es alguien que es especial, ¿ya? Es como común es contaminado y especial es santificado o consagrado. Podemos decir común, algo que se usa para cualquier cosa, ¿no? Es algo que está contaminado, pero algo que es especial, que es único, que es apartado, dedicado para una cosa, eso es santificado. ¿Ah? Entonces, aquí la palabra, esta palabrita contaminado tiene que ver con esto, con hacerse común. ¿Ah? Que Dios nos ayude en esto también, porque a veces nosotros nos hacemos comunes
porque participamos de las cosas del mundo, porque le damos lugar al mundo, porque las cosas del mundo no nos escandalizan o no nos causan rechazo, no nos causan reparo. Como que no hay... Como, hermano, si nosotros leemos los salmos, el salmista pasa indignado. Si usted empieza a ver en muchos, por supuesto que el salmista alaba a Dios, por supuesto que el salmista se deleita en Dios, pero hay muchos salmos en que el salmista, hermano, está tostado, usando un chilenismo, está quemado, está indignado. ¿Por qué? Porque lo injusto, porque los malos, porque los inicuos, porque los burladores prosperan, porque les va bien, porque abusan, ¿cierto? Y tenemos un famoso salmo que el salmista dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Ah? Es porque de alguna manera el salmista, hermano, no se siente común, sino que está indignado porque está, ¿cierto? A diferencia de lo que el mundo piensa, a lo que está en contra de lo que el mundo piensa, de lo que el mundo hace, de lo que el mundo estima que es correcto. ¿Ah? Por tanto, esta contaminación, hermano, y es por eso que es bueno todo este material que existe el día de hoy de diccionario, de poder buscar las palabras en su contexto original, nos sirven bastante, hermano, para que tengamos esta enseñanza. Que a veces nosotros decimos, bueno, yo me contamino haciendo ciertas cosas. Sí, estamos de acuerdo con eso. Y ya vamos a entrar en ese punto. Pero muchas veces nos contaminamos cuando nos hacemos comunes. ¿Ah? Como cuando, hermanos, somos personas que sirven para cualquier cosa. Estamos dispuestos a servir a cualquier causa. Estamos dispuestos, hermano, a participar en cualquier situación. Por eso una enseñanza, hermano, de la iglesia pentecostal, que a lo mejor el día de hoy podrá ser discutida, pero no deja de tener, hermano, bastante razón, que los hijos de la iglesia, que los hijos de Dios, no pueden participar en partidos políticos, que no pueden participar, ¿cierto? Tal vez en una directiva sindical, tal vez pueden ser miembros de un sindicato, pero dirigir un sindicato, porque ese tipo de cosas es hacerse común. Ahí, en el caso del sindicato, podría ser discutido. Pero sí, hermano, lo que sea, hermano, por lo menos lo que yo he escuchado en la iglesia, ¿cierto? Que uno como hijo de Dios no puede ser miembro de un partido político. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no hacemos común. Ahora, a lo mejor ahora nadie se hace miembro de un partido político. Estamos de acuerdo. Pero hay ideas, hay filosofía, hay cosas, hermanos, que uno toma de este mundo, ¿cierto? Y también sirve esas cosas. Y lo podemos decir a lo mejor un ejemplo burdo con los equipos de fútbol. O podemos decirlo, hermano, hay tantas cosas, hermano, tantas cosas, ideas políticas, y estas ideas políticas pueden ser de izquierda o pueden ser de derecha, ¿no? O filosofía humana. Entonces nosotros compartimos nuestro corazón con todas esas cosas, y lo que estamos haciendo es haciéndolos comunes, ¿ah? Haciéndolos multiuso. Podemos usar esa palabra, mano, para hacerme más claro, para darme a entender. Nos hacemos multiusos. Nuestro único uso es servir y glorificar y deleitarnos en nuestro Dios. Y todo lo otro, hermano, ojo ahí, porque tal vez nos estamos contaminando. Y tomando la palabra contaminarse, como está aquí en la palabra de Dios, en este sentido más básico, en hacernos comunes, ¿ah? En comunes y corrientes, ¿ah? En hacernos, en convertirnos en personas ordinarias, no extraordinarias. Nosotros debiéramos ser extraordinarios, hermano. Somos una cosa excepcional. Imagínense, qué cosa más excepcional es nacer dos veces, pues, hermano. ¿Quién ha nacido dos veces? Aquellos que han creído en Jesucristo y el Señor ha hecho una obra, hermano. Ellos tienen una cosa excepcional. El resto del mundo ha nacido una pura vez. Entonces, cuando nosotros empezamos a compartir y a llenarnos, mis hermanos, nuestra mente y nuestro corazón de todas estas filosofías, pensamientos, y nos abanderamos por causas, hermanos, que no están conforme a la palabra de Dios,
nos estamos haciendo comunes y nos estamos contaminando. Entonces, aquí estamos haciendo con esta palabra contaminarse, estamos de alguna manera, hermano, aterrizándola a nuestra realidad y estamos, hermano, viendo que a veces nosotros pensamos contaminarse a algo extremadamente sucio y profano. Pero si nos vamos viendo en el sentido más básico de la palabra, ese contaminarse está antes. Lo mismo que dijimos, hermano, y que vimos con la palabra maldecir, ¿cierto? Uno pensará, el que maldiga a su padre y madre, ¿cierto? Muere irremisiblemente, ¿cierto? Ya. Pero ese maldecir, hermano, uno pensará, serán injurias, serán palabras de grueso calibre. Pero si damos la palabra de Dios, es mal, espacio, decir, ¿ah? Hablar mal. Y es por eso, hermano, que en algunas traducciones esta palabra donde dice maldecir, muchas veces dice burlarse de los padres. ¿Ya? Entonces, que Dios tenga misericordia, hermano. A veces nosotros pensamos en nuestra mente y en nuestro corazón que estamos tan libres de estas cosas, estamos tan libres de maldecir, estamos tan libres de contaminarse. Pero si vamos viendo, hermano, esas cosas no están tan lejanas, están bastante cercanas. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Entonces, lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre. ¿Cierto? Aquí, por supuesto, la palabra corazón está tomado en un sentido metafórico, ¿cierto? Entendiendo que el corazón, hermano, es el centro de la persona, y de ese centro, mis hermanos, de la persona o del núcleo de cada uno de nosotros, salen, mis hermanos, nuestros deseos y nuestra voluntad. Y ese deseo y voluntad que sale está contaminado. Y eso es lo que nos contamina a nosotros. Y esto dice, porque lo que sale de la boca, del corazón sale. Y lo primero que sale de la boca, hermano, son nuestras palabras. Y podríamos encontrar muchas enseñanzas, hermanos, con respecto al lenguaje de cada uno de nosotros, y esas palabras contaminan al hombre. Pero yo no quisiera darle tanto punto a eso, hermano, porque hay toda una discusión en cuanto a las palabras y al poder de las palabras, y que las palabras crean realidad, hermano. Eso no es tan así, hermano, de que las palabras crean realidades. Son otros clichés que se meten en la iglesia y que no tienen que ver con la palabra de Dios, ¿no? ¿Ya? Eh, pero veamos qué es lo que dice el Señor que sale del corazón. En el versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, las palabras, ¿no? También están. No les quiero descartar, también están, pero el Señor las deja al final, ¿ya? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Aquí el Señor, si nosotros nos damos cuenta, está tomando la segunda parte de los mandamientos. Recordémonos que los mandamientos los podemos dividir en dos, ¿cierto? Del 1 al 4 y del 5 al 10. Del 1 al 4 son los mandamientos que tienen que ver con nuestro servicio a Dios. Y, y esa es la parte, ¿cierto? Que el Señor resume diciendo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu entendimiento. Ese es del 1 al 4. Y la segunda parte de la ley, ¿cierto? Comienza del 5 al 10. ¿Ah? Y eso tiene que ver con la otra parte del resumen de la ley, ¿cierto? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la segunda parte de la ley. Y aquí el Señor, y va casi por el orden, mis hermanos, el mandamiento número 5 ya lo ha dicho, honra a tu padre y a tu madre. Y el 6, ¿cierto? Los homicidios, no matarás. Los adulterios, el mandamiento número 7, ¿cierto? No cometerás adulterio. Las fornicaciones, hermano, que también tienen que ver con el mandamiento número 7. Los hurtos, mandamiento, ¿cierto? No robarás o no hurtarás, el mandamiento número 8, ¿cierto? Y los falsos testimonios, ese mandamiento número 9, no dirás falso, ¿cierto? Testimonio contra tu prójimo, para provocarle daño, ¿ya? Eh, esos son los
como que el Señor va hilando los mandamientos. Por supuesto que estos ejemplos que el Señor coloca no es una lista, no pretende ser una lista exhaustiva de todas las malas cosas que salen del corazón, porque el Señor le hace un paréntesis, diciendo al principio que lo que sale del corazón, dice que son los malos pensamientos, y al final cierra el paréntesis, las blasfemias. ¿Ya? Es decir, lo que el Señor está dando aquí, un listado general, no exhaustivo, no cerrado, sino que abierto para colocar todas las cosas que salen de cada uno de nosotros y que si nosotros empezamos a investigar, salen de nuestro corazón. ¿Ya? Entonces, ahora, fíjese esto. Esto es importante para que no nos confundamos y he querido darle más énfasis a esto, más que a las palabras, aunque uno pudiera hablar aquí de las malas palabras, por supuesto que lo puede hacer. Pero lo siguiente, hemos dicho que el servicio al Señor, el servicio verdadero y real, es del corazón, es del espíritu. ¿Ah? Pero eso no significa, hermano, que nuestros hechos y nuestras obras, ¿ah?, sean como estas que aparecen acá. ¿Ah? No sea que algún adúltero diga, no, yo sirvo al Señor de corazón y sigo cometiendo adulterio. ¿Ah? O no, o yo sirvo al Señor de corazón y sigo en fornicación. ¿Ah? Ahí la palabra fornicación tenemos que entenderla como toda inmoralidad de tipo sexual, ya sea las personas que no están casadas en matrimonio, o las personas que están conviviendo, o las personas que están teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio. Todo ese tipo de cosas, la pornografía, todo ese tipo de cosas es fornicación. ¿Ya? Entonces, una persona no puede decir, no, yo, a pesar de que estoy en fornicación, yo igual honro a Dios porque lo hago desde el corazón. Lo que sale del corazón son estas cosas. ¿Ah? Entonces, estos hechos, o sea, volvamos a este punto. El servicio a Dios es el servicio que se hace desde el corazón. Y ese servicio desde el corazón, ese servicio del corazón, se transforma en hechos. ¿Ah? En las cuales, ¿en qué se manifiestan estas cosas? En que uno se aparta de estas cosas. Se aparta, ¿cierto?, de los malos pensamientos y llena su mente con los pensamientos de Cristo. ¿Ah? Y por tanto, en los malos pensamientos, mis hermanos, podemos colocarlos en las envidias, los rencores, eh, y todo tipo de pensamientos lujuriosos. Todas esas cosas, hermano, el cristiano huye de esas cosas. Por supuesto que también huimos de los homicidios y entendemos que acá la palabra homicidio, como el mismo Señor dictó la ley y él mismo la interpretó ahí en el Sermón del Monte, hermano, todo lo que tiene que ver con el deseo, no solamente con el hecho de matar, sino con el odio que siente una persona hacia otra, y que ese odio, mis hermanos, a pesar de que no lo haga, en ese odio está el germen de matar, es considerado homicidio. Y el Hijo de Dios, el creyente, tiene que apartarse de esas cosas. Así también, mis hermanos, los adulterios. Uno no puede llevar, mis hermanos, una vida sexual desordenada, sino que tiene que llevar una vida conforme a lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya? Y por supuesto que también, hermano, que tenemos que decir esto, dentro del concepto de fornicación, hermano, que es más amplio tal vez que el de adulterio, todo lo que tiene que ver con lo que está de moda el día de hoy, que es, ¿cierto?, esta situación del movimiento LGTBIQ y más, ¿cierto? Lesbianismo, gay, homosexualismo, ¿ah?, y todo tipo de cosas, de toda tendencia sexual que hay el día de hoy. Todas esas cosas, hermano, el cristiano no puede estar, ¿cierto?, en estas situaciones. Y por tanto, si usted se da cuenta, nuestro servicio a Dios es un servicio de corazón. Y por tanto, no se trata de que yo sirvo a Dios de corazón y no importa lo que yo haga. No, eso no es así. Importa lo que usted hace. Porque recuerde, como dice la palabra de Dios, que cada uno de nosotros, cuando estemos en el tribunal de Cristo, vamos a ser juzgados por nuestras obras, no por lo que está en nuestro corazón, sino que vamos a ser juzgados por nuestras obras, porque nuestras obras, ¿cierto? Nuestras obras reflejan lo que está en nuestro corazón. Y el Señor les dice a los fariseos, ahí creo que en el mismo Mateo 12,
12:35, si mal no recuerdo. 12:35. A ver, si la memoria no me falla. El Señor le dice a sus discípulos, ah, 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 el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal corazón, saca malas cosas. ¿Ya? Entonces, nuestros hechos hablan de lo que está en nuestro corazón. ¿Ya? Nuestros hechos son un reflejo de lo que está en cada uno de nosotros. Entonces, aquí no, pues, nuevamente, no podemos decir, no, yo sirvo a Dios de corazón, pero sigo siendo mentiroso, ladrón, rencoroso y un montón de cosas, hermano. Ahí hay un problema. ¿Ah? Y un problema que hay que corregir conforme a la palabra de Dios. Ahora, el tema aquí, como decíamos al principio, el tema es nuestro corazón. El tema es nuestro corazón. Y en una búsqueda rápida, hermano, la palabra corazón aparece 876 veces en la Biblia. Es una palabra bastante importante. Es bastante importante. Muchas de esas palabras o de esas situaciones en que aparece la palabra corazón hacen referencia al corazón de Dios también y también de los hombres. Y en el corazón de los hombres hace referencia a los hombres, a los buenos hombres y a los malos hombres. Y veamos algunas, pues, hermano. No nos quedemos. Por supuesto, hermano, que en cuanto al tema del corazón, y sabiendo que esto es muy importante, la decisión del corazón del hombre, hermano, salen estas cosas. ¿Ya? Entonces, cuando hay cierto tipo de religión que le dice a las personas, no, ustedes son buenos, ¿ah? Como dijo una vez un predicador, ¿ah? A esta gente que, ¿cierto? Eh, Hay gente, este predicador lo dijo en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos hay gente que efectivamente vive muy bien. Tiene lindas casas, lindo auto, linda familia, ¿cierto? Para nosotros que somos latinos, linda familia es gente blanca y rubia. Toda esta gente tenía esto. Entonces, el predicador que estaba en ese lugar le dijo, ustedes tienen todas estas cosas, pero les falta una cosita, les falta Jesucristo. Ah. Y otro predicador más viejo y más entendido dijo, ¿cómo que les falta una cosita? Les falta todo, porque esas casas, esa linda familia, esa buena salud, ese buen estado físico, eso no vale nada. Les falta todo, les falta Jesucristo. ¿Ah? Entonces, se enseña muchas veces, hermanos, que las personas por naturaleza son buenas. Se enseña, hermanos, eh, que a lo mejor si nos ha ido bien en la vida, que si nos ha ido bien en la vida, es porque estamos bien con Dios. Y ese tipo de cosas, hermano, por lo menos la última parte o la segunda parte, se parece bastante a lo que enseñaban los fariseos. Te ha ido bien en la vida, tienes buen trabajo, linda familia, linda casa y lindo auto. Mira, te falta un detalle. ¿Ah? Y lo mismo pasa, hermano, con algunas personas en la iglesia que son judaizantes. Como que dicen, no, el pueblo de Israel, y Israel aquí, y Israel allá, y el pueblo de Israel tendrá todas las cosas que quiera, pero le falta lo más importante, que es reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Y a pensar, no, que como que se puede tolerar que la gente de Israel haga estas cosas, como ah, todavía viviendo bajo los antiguos preceptos de la ley. No, hermano, el apóstol Pablo que estuvo ahí, hermano, cuando la cosa estaba caliente ahí, mis hermanos, el apóstol fue bien tajante, ¿no? Fue bien tajante. Todas esas cosas son sombra de lo que de lo que ya vino, y la perfección está en Jesucristo. Entonces, el corazón es complicado, ¿no? Y es bueno, y por eso la palabra de Dios nos advierte. Y por supuesto, hermano, no podemos partir sin esta famosa cita de Jeremías 17:9, hablando del corazón y de nuestro corazón, hermano, para que no miremos tanto para el lado, no apuntemos tanto ni a los fariseos,
ni a los judaizantes, ni a los legalistas, ni a los liberales, ¿ya? Ni a los de la teología de la prosperidad. Ahora, en este punto, hermano, miremos nuestro corazón. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Ya? Esa pregunta que el Señor responde en el versículo siguiente, ¿ah? Es una pregunta bien clara para nosotros, que ni nosotros mismos, hermano amado, conocemos bien nuestro propio corazón. Ese es un dato que tenemos que tener bien presente, bien en mente, hermano. Otra cita que tiene que ver con el corazón, hermano, y que nos demuestra que nuestro corazón es una cosa compleja. Versículo en Proverbios 28-26. Proverbios 28-26. El que confía en su propio corazón es necio. El que confía en su propio corazón es necio. Mas el que camina en sabiduría será librado. ¿No? Y este salmo, perdón, este proverbio, si lo tomamos así en una interpretación rápida, nos está diciendo que la sabiduría, por naturaleza, no está en el propio corazón, ¿no? Sino que es el que camina en sabiduría, es decir, el que se somete a un camino, ¿ah? Ese es el que, a un camino que se llama sabiduría, ese es el que va a ser librado. Pero el que confía en su propio corazón, el necio, y si extremamos un poco, mis hermanos, la interpretación, el que confía en su propio corazón es necio y por tanto será condenado. Otro salmo, mis hermanos, para que veamos lo complicado que es el corazón, hermano. Y este es un pensamiento muy, inclusive, hermano, que a veces uno lo puede encontrar en hermanos de la iglesia, y extrañamente, Salmo 53, verso 1, hermano. Y este también es bastante famoso. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. ¿Ah? Y este salmo, hermano, que uno dirá, oye, pero ¿esto será posible encontrarlo en la iglesia? Muchas veces, hermano, es posible encontrarlo en la iglesia porque si uno lee el salmo, lo que dice el necio en su corazón es que no importa lo que yo haga, no importa lo que yo piense, no importa que lo injusto y los pecadores hagan lo que quieran, porque Dios no va a hacer nada. ¿Ya? Cuando dice el Salmo 53, verso 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, no se está refiriendo a una frase que diría un ateo. ¿Ah? El mundo antiguo, hermano, todo el mundo antiguo, y también el mundo del pueblo de Israel, la gente del pueblo, ellos no conocieron a los ateos. Los ateos es una cosa que salió en la época actual. ¿Ah? En la época, la gente antigua, hermano, el ateísmo no existía. ¿Ah? Esa es una fabricación moderna. ¿Ya? Entonces, estas palabras del necio no son unas palabras de un ateo que dice, no hay Dios. Lo que está diciendo, no hay Dios que juzgue, no hay Dios que castigue. ¿Ah? Estas cosas no le importan a Dios. Eso es lo que está diciendo el necio en el Salmo 53, verso 1. ¿Ah? Y por eso, como no hay Dios que juzgue, que condene, que mire, que observe, ¿qué han hecho los necios? Se han corrompido e hicieron, ¿cierto?, abominable maldad. No hay quien haga el bien. Porque Dios no va a premiar al justo, ni va a condenar al malvado. ¿No? Entonces, ese es un pensamiento necio que nace en el corazón del necio. Ahora, ¿por qué es importante el corazón? ¿Por qué es importante el corazón? Los primeros 3 versículos que hemos visto tienen que ver, más o menos, para retratar lo complejo del corazón. Pero ¿por qué, hermano, es importante el corazón? Salmo 34, verso 18. Salmo 34, verso 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Qué cosa más maravillosa, hermano, que Dios esté cercano a cada uno de nosotros. ¿Ah?
Esto es algo que mis hermanos a Moisés lo deja con la boca abierta, cuando en Deuteronomio le dice al pueblo rey, ¿qué pueblo, qué nación tiene a sus dioses tan cercanos como nosotros tenemos a nuestro Dios verdadero? ¿Qué pueblo puede decir eso? Nosotros solamente. Es como que la respuesta que diría o esperaría Moisés, ¿cierto? Porque qué cosa más maravillosa que Dios está cercano a nosotros. Pero ¿a quién está cercano? O sea, no, a aquellos que han quebrado su corazón, a aquellos que, mis hermanos, se han entristecido en su espíritu. ¿Por qué? Y esto es muy importante, y es tan maravilloso que esto esté en el Antiguo Testamento, hermano. Porque esto nos demuestra lo que el salmista ya sabía y que los fariseos habían olvidado, hermano. Que el verdadero servicio a Dios es un servicio del corazón. Y que como en el corazón no hay nada bueno, el corazón tiene que ser quebrantado, tiene que dolerse, porque hemos fracasado en servirte. Y sin duda que el movimiento de los fariseos partió por eso. El movimiento de los fariseos partió porque ellos reconocieron, y hasta el día de hoy los judíos dicen esto, a nosotros todas estas cosas nos pasaron, y en esto dicen bien, todas estas cosas nos pasaron porque nos alejamos de Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Y ahí está el problema. Ellos resolvieron acercarse a Dios cumpliendo, mis hermanos, pero de manera meticulosa, todas las cosas de la ley. El Señor les dice, oye, fariseo hipócrita, ustedes que diezman la menta y en eneldo, ¿ah? Pero se olvidan de la misericordia. ¿Ah? Entonces, nuevamente, cuando el Señor le hace este reproche, los fariseos van con su religión por fuera. Pero cuando el Señor le dice, pero se olvidan de la justicia, de la misericordia, el Señor está diciendo, oye, el problema es por dentro, no es por fuera. ¿Ya? Entonces, por eso los fariseos partieron como una reacción a esto. Dios nos ha castigado, Dios nos quitó la tierra porque nos alejamos de su ley y empezaron ellos a acercarse a Dios tratando de cumplir la ley, pero el Salmo 34, 18 dice claramente que tiene que haber un quebrantamiento de corazón, una contrición de espíritu para que Dios esté cercano. Veamos otros salmos, hermano, tengan paciencia, no son tantos, ¿ah? Salmo 51, ¿por qué es importante el corazón en todo esto, hermano? Salmo 51, 17. ¿Queremos honrar a Dios en espíritu y en verdad? ¿No queremos que nuestro servicio sea como de los fariseos, que solamente era de los labios para afuera? Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Ah? Entonces, el sacrificio que agrada a Dios, mis hermanos, el sacrificio que llega a Dios, mis hermanos, y el que no va a ser despreciado, ¿ah? Es el corazón entristecido y humillado. ¿Ah? Pero usted me dirá, oiga, no, pero los sacrificios, dice que el sacrificio de Dios es el espíritu quebrantado. Pero cuando dice que el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, porque hay sacrificios que Dios despreció, ¿o no? Sí. Por ejemplo, el sacrificio de Caín, Dios lo despreció, no le agradó el sacrificio de Caín. Y la vez pasada leíamos, ¿cierto?, los primeros capítulos, el primer capítulo de Isaías, donde el Señor desprecia todos los sacrificios y todas las fiestas que hacía el pueblo de Israel porque eran vacías. ¿Ah? Entonces, el sacrificio, mis hermanos, que el Señor acepta y no desprecia es el espíritu quebrantado y el corazón contrito, mis hermanos, entristecido y humillado. ¿Ah? Que Dios nos libre, hermano. Es importante el corazón. Por eso, hermano, y siguiendo en el Salmo 51, en el verso 10, nuestra petición, hermano, nuestra oración diaria tiene que ser esta. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa tiene que ser nuestra petición. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. A veces pensamos nosotros, hermano, y decimos, no tengo que orar. ¿Está seguro, hermano, que no tiene que orar? ¿No tiene por qué motivo orar? Tenemos, hermano, ahí tenemos uno
este salmo, hermano, tenemos que tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón, que se cree, y esta es nuestra petición a Dios, que cree en nosotros un corazón limpio. ¿Ah? Que Dios nos ayude, hermano. Y también, hermano, me quedan dos salmos. También nuestra petición, también nuestra petición, hermano, en esta intimidad, en este servicio a Dios, en esta entrega a Dios que es personal de cada uno de nosotros, hermano, tiene que estar esta confianza al Señor. Salmo 26, verso 2, que también es una petición, también es una petición, hermano. Salmo 26, verso 2, tiene que ser una petición, hermano, que a lo mejor nos va a costar, porque vamos a quedar en vergüenza, pero esto tiene que ser verdad en cada uno de nosotros. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Ya? Tiene que estar ahí, hermano, nuestro corazón. Tenemos que llevarlo al altar del Señor. Esto es lo que tengo. Examíname, pruébame. ¿Ah? Ve cómo soy. ¿Ah? Porque esa va a ser la única manera, hermano, que nosotros nos podamos conocer a nosotros mismos. Usted piensa que se conoce. ¿Ah? Pero, hermano, como dice la palabra de Dios, el corazón nos engaña. Nosotros nos engañamos nosotros mismos y a veces caemos en un error, hermano. Y una de las cosas que a veces nos falta es tener una vida interior. Una vida interior, hermano. El conocer, no ser personas huecas. ¿Ah? Que Dios nos ayude en esto, hermano. Hay todo un tema, hermano, con una cosa que se llama el existencialismo. ¿Ah? Esas preguntas profundas que a veces uno tiene. Si, imagínense, si la gente del mundo, si los filósofos del mundo se la hicieron, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién soy? ¿Por qué soy lo que soy? Todas esas preguntas el mundo se las ha hecho, hermano. Por supuesto que lo han respondido mal. Muchos han estado bastante cerca, hay que decirlo. Pero todas esas preguntas están en la palabra de Dios para cada uno de nosotros, hermano. Y esas preguntas, ¿cierto? Se plantean con esa situación. Escudríllame, Señor. Examina mis pensamientos y mi corazón. Que Dios nos ayude. Y por último, hermano, por último, para terminar con estas citas de los Salmos y de Proverbios, ¿cierto? Bueno, o del Antiguo Testamento que tienen que ver con el corazón. Salmos 37, verso 4, hermano. 37, verso 4, hermano. Es un salmo muy importante también, que es una clave, que los fariseos nunca, hermano, llegaron a este punto. Intentaron, hermano, pero no. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Ah? Y para poder deleitarse en el Señor, hermano, ¿qué tiene que pasar? El corazón tiene que ser cambiado. Porque como veíamos al principio, la palabra de Dios, si la tomamos como, mis hermanos, si tomamos la palabra de Dios ofende a las personas, escandaliza. Hermano, mucha gente dice, hermano, no, yo pensaba que la Biblia era un libro de inspiración, un libro de historias bonitas, de pensamientos maravillosos, y la Biblia es así, es eso. Pero la gente se escandaliza cuando ve que en la Biblia hay homicidio, hay adulterio, hay engaño, hay guerra. Entonces, no les cuadra eso en su mente. ¿Ah? Y por tanto rechazan al Dios de la Biblia y se fabrican un Dios conforme a su propio parecer. ¿Ah? Y por ahí alguna gente tonta y necia dice, no, que el Dios del Antiguo Testamento no era un Dios, que Jehová no era Dios, y que no, que el Dios verdadero, el Dios del Nuevo Testamento. Inventan un montón de cosas, hermano. ¿Por qué? Porque la verdad de la Biblia, la verdad de Dios, es incómoda a la gente. Y por tanto, hermano, para que nosotros entonces nos podamos deleitar en este Dios de la Biblia y podamos, mis hermanos, sentirnos inclusive cómodos con aquellos salmos en que el salmista pide que el juicio de Dios caiga contra los pecadores,
¿ah? Es que nuestro corazón tiene que ser cambiado. Y la única manera entonces de deleitarse en el Señor, de sentir placer, de sentir gozo, de sentir alegría en el Señor, es que Él transforme nuestro corazón. Y cuando eso sucede, hermano, Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Entonces, como hermanos, a veces nosotros no nos deleitamos en el Señor no responde a nuestras oraciones, pues, hermano. ¿Por qué? Porque queremos servir a Dios como los fariseos. ¿Cómo quieren servir los fariseos? Con sus hechos, con sus actos externos, de la boca para afuera, acomodando la palabra de Dios a su parecer, ¿ah? Para poder llevar la carga que para ellos era tan difícil. Pero para el Hijo de Dios, mis hermanos, el corazón que ha sido renovado no es una carga, ¿ah? No es una dificultad, sino que hay un deleite, hay un gozo. Y a pesar de que hay pruebas, a pesar, hermano amado, de que hay persecución, a pesar de que hay burla, a pesar de que hay momentos difíciles, el cristiano se deleita en el Señor, ¿ah? Y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. De un corazón, no un corazón malo. Él no va a conceder las peticiones de un corazón egoísta. Él no va a conceder las peticiones de un corazón perverso, de un corazón corrupto. No, él va a conceder las peticiones de un corazón limpio, de un corazón nuevo, de un corazón restaurado, de un corazón que ama al Señor. Y esas, mis hermanos, son, eh, y si nosotros vemos, sobre todo las últimas cartas del apóstol Pablo, vamos viendo las peticiones que él hace, hermano. Y no son peticiones de alguien que está pensando en sí mismo, de alguien que está pensando en la gloria de Dios, ¿ah? Y en la supervivencia de la iglesia y de la doctrina. Que Dios nos ayude, hermano, ¿ah? Que Dios nos guarde en nuestro corazón, le podamos amar y que, hermano, Él conoce nuestro corazón, conoce nuestra vida, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras faltas, ¿ah? Y Él está cercano a cada uno de nosotros. Si la palabra del Señor nos ha herido, Él es poderoso para colocar la cura, ¿ah? Si la palabra de Dios, hermano, nos ha dolido un poquito, ¿ah? El Señor, mis hermanos, nos consuela, ¿ya? Y yo le pido al Señor que a ninguno de nosotros la palabra de Dios nos ofenda para dejar hablando solo al Señor e irnos, sino que la palabra del Señor nos amolde, ¿cierto? Nos incomode un poco, pero hermano, esa incomodidad es para salvación y para vida eterna. Que en esta noche el Señor nos bendiga a todos, hermanos. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Ahora le doy el servicio a nuestro pastor. No sé si él se podrá conectar, hermano. Ahí, ahí sí. Hola, Milo, Hola. ¿me oyen? A mis amados hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga, el Señor les guarde. Es bastante el tema de esta noche, hermano, está muy, muy bonito. Bueno, que Dios nos ayude, hermano. No me quiero tomar mucho tiempo en esto. Recordar que el sábado en la clase de Pedro Donoso, las hermanas Dorcas tienen un servicio especial, hermanos, así que, aunque veo pocas hermanas acá, pero hay que retransmitir el aviso, hermano, en las clases el mañana viernes. Así que hay un hermoso servicio que es a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, hermano, en la clase de Pedronos. Bueno, me alegro mucho de ver a mi hermana Marisol, a mi hermano Nolasco. Veo que está nuestro hermano Juan Faría, hermano Alejandro, mis hijos también, hermano Nolasco, hermano Humberto también, Hernán también están ahí. Bueno, que Dios a todos los bendiga, hermano, y el Señor los guarde, ¿no? Dios sea con nosotros, a todos los hermanos que se han conectado. ¿Ah? Yo les ruego que sigamos orando, hermano. Hay muchos hermanos que están delicados de salud. Nuestra hermana Julia Vilche también, ella está saliendo, sí, de a poco en estas situaciones, hermano. Así que Dios le ayude también y Dios les guarde. Pidamos la bendición del Señor, Padre Celestial, en cuya presencia nos encontramos en esta noche.
Te ruego, Señor, que esta palabra de esta noche quede también grabada en nuestro corazón. Lo importante de cuidar, Señor, nuestros pensamientos, como también nuestras acciones. Pero, Dios mío, ayúdanos, Padre mío, a no contaminarnos de la sociedad en la cual nos encontramos. Que podamos en estos tiempos difíciles ser luz, Padre mío, y hacer el bien, Padre, con tu ayuda. Ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia de tu Espíritu Santo sea sobre todos nosotros, ahora y siempre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Buenas noches, mi hermano.